Hola a todos, un gusto saludarles. Bienvenidos oficialmente al primer tema de Cirugía Bucal 1, que en esta primera parte vamos a hablar sobre tensión arterial. Vamos a repasar un poco el funcionamiento del organismo en condiciones normales y vamos a compararlo a cuando se ve amenazado por alguna de estas enfermedades, hablando de hipertensión e hipotensión arterial. Al mismo tiempo vamos a ver cómo manejaríamos a un paciente en la consulta odontológica y qué debemos hacer para prevenir cualquier complicación. Sin más preámbulos, comencemos. Primero, hablemos del corazón. El corazón es un órgano situado en el tórax por detrás del esternón, por delante del esófago, en una cavidad llamada mediastino anterior. Él es el órgano principal que se encarga de bombear la sangre a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Este pasa por dos procesos, sístole y diástole. Cuando está en la etapa de sístole, este se contrae y expulsa la sangre por las arterias. Y cuando está en diástole, este se relaja para dejar entrar la sangre a sus cámaras, llamados ventrículos y aurículas, para así continuar el bombeado una y otra vez, cumpliéndose así lo que conocemos como circulación mayor y menor. El volumen de sangre que circula en un minuto es llamado gasto cardíaco. Cuando la sangre es bombeada por el corazón, esta choca con las paredes de los vasos y es esta la fuerza la que se traduce como tensión arterial. La tensión arterial elevada o hipertensión arterial ocurre cuando la luz del vaso, que es el espacio circunferencial por donde pasa la sangre, está reducido. Por ende, con cada bombeo del corazón, la fuerza con la que la sangre choca contra las paredes del mismo aumenta. La sangre no llega a todos los tejidos con la misma frecuencia y el corazón se esfuerza cada vez más, resultando en valores de tensión arterial aumentada. Se puede deber a varios factores, entre los que están, en primer lugar, la predisposición genética. Aunque se han logrado vincular 25 raras mutaciones genéticas y más de 120 polimorfismos de un solo nucleótido en una secuencia de ADN que son hereditarios, estos factores solo están asociados al 3.5% de los casos donde se detecta hipertensión arterial. Pero, con el avance de la edad, estas posibilidades aumentan casi 3 veces. Raza. Las personas de raza afroamericana son 15% más susceptibles a desarrollar hipertensión que las personas de raza blanca. Factores ambientales, es decir, el estilo de vida del paciente. Entre ellos están edad y sexo. Como ya lo dijimos, con el avance de la edad, las personas aumentan el riesgo a ser hipertensos. A partir de los 40 años ya comienza la etapa de riesgo. Además, la hipertensión es más común en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, estas últimas se igualan en riesgo al llegar a la menopausia. Sobrepeso y obesidad. El BMI, Body Mass Index, o índice de masa corporal, cuenta de un 40 a 80% de los casos de hipertensión arterial. Asociado al consumo irregular de grasa, una de las afecciones más comunes es la aterosclerosis, la forma más común de arteriosclerosis, donde depósitos de placa o ateromas formados por un conjunto de células lipídicas, minerales, colesterol y hasta tejido fibroso reducen la luz del vaso y la elasticidad del mismo, provocando directamente hipertensión arterial. Sedentarismo. La actividad física disminuye el riesgo de hipertensión ya que ayuda a mantener controlado el peso del paciente. Consumo excesivo de sal. Los niveles de sodio en sangre aumentan los riesgos de no solo padecer hipertensión, sino también propiciar todo tipo de enfermedades cardiovasculares y hasta episodios cerebrovasculares. Falta de potasio. El potasio está relacionado con la disminución de riesgo de hipertensión, ya que contrarresta los efectos del sodio en sangre. Esta relación la podemos ver a nivel celular en la bomba sodio-potasio, que está constantemente activa. Esto lo vamos a ampliar en la clase de enfermedades renales, ya que se explica a más detalle cómo intervienen las hormonas que regulan este proceso. El consumo de alcohol, que dependiendo de la cantidad y frecuencia del consumo, justifica un 10% de los casos, hasta más si existen otros factores predisponentes. Drogas, como, pero no limitados a, drogas ilícitas, cafeína, medicamentos como AINES, corticosteroides, anticonceptivos orales, antidepresivos, antipsicóticos, descongestionantes y algunas hierbas pueden afectar el incremento de la tensión arterial. También está la hipertensión secundaria,
que está asociada a enfermedades sistémicas predisponentes que pueden ser renales, endocrinólogas o asociadas a fármacos, como lo mencionamos previamente. Todas estas enfermedades las vamos a ir estudiando a lo largo del semestre, y con lo que queremos decir con hipertensión secundaria es que a raíz de estas enfermedades el paciente puede presentar hipertensión como un síntoma y un signo. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de la tensión arterial? En tanto América del Norte como América del Sur, nos regimos por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. En una actualización, que es la última del año 2017, encontramos que los valores son los siguientes. Acá en la diapositiva pueden ver este cuadro que se llama Tabla 6, categorías de presión arterial en adultos. Entonces vamos a tener que la presión arterial la podemos distinguir en varios estadios dependiendo de los valores que consigamos. Lo normal sigue siendo menor en la presión sistólica, ¿no? Menor de 120 miligramos de mercurio, y en la diastólica menor a 80. Se considera una tensión elevada, pero no llega a ser hipertensión, no está clasificada de esa manera, si en la presión sistólica es de 120 a 129 miligramos de mercurio y sigue siendo menor a 80 en la presión diastólica. Ahora vamos a dividir la hipertensión en dos estadios, el estadio 1 y el estadio 2, dependiendo de los valores. En el estadio 1 dice que de 130 a 139 miligramos de mercurio en la sistólica, o de 80 a 89 miligramos de mercurio en la diastólica. ¿Por qué dice O y no sí como en la parte de arriba? Porque puede ser que el paciente presente una presión sistólica normal y una diastólica elevada, o viceversa, y dependiendo de los valores que consigamos es que vamos a clasificar a este paciente. También tenemos el estadio 2, que dice que mayor o igual a 140 miligramos de mercurio en la sistólica, o mayor o igual de 90 miligramos de mercurio en la diastólica. Igual aplica. Aquí abajo tenemos una leyenda que dice que los individuos que estén en una región de la presión sistólica o la presión diastólica deben de ser designados a la categoría más alta. Es decir, si un paciente me tiene una presión sistólica normal, pero una diastólica que me queda en el estadio 1, entonces ese paciente automáticamente pasa a ser un paciente hipertensivo de estadio 1, porque como que se redondea al estadio mayor. También aquí en la leyenda nos indica que para tener una medida de tensión correcta, se tienen que hacer una media de 2 o más medidas de la tensión y de la manera correcta, que posteriormente lo vamos a ver en un video. Aparte existe también una Sociedad Europea de Cardiología y una Sociedad Europea de Hipertensión, donde por factores etiológicos los valores varían. Acá les dejo un artículo donde hacen una muy buena comparación entre los parámetros de Europa y América, que es este que se llama Hipertensión Arterial, Novedades de las Guías 2018. Si se fijan, acá les coloqué los números de identificación de publicaciones. El DOI, Digital Object Identifier, o identificación de objeto digital, y el ISSN, International Standard Serial Number, o el número internacional normalizado de publicaciones seriadas, que todos los artículos científicos tienen o uno o el otro o los dos. Estos son los números de identificación que van a utilizar para buscar sus artículos en la web. Al realizar el interrogatorio principal llamado anamnesis, tenemos que realizar todas las preguntas de rigor para averiguar y determinar si el paciente ya sufre de una enfermedad o condición sistémica que puede interferir en el tratamiento a realizar. Aquí es donde viene el juego la clasificación de ASA, y por eso hicimos tanto hincapié. Esta clasificación nos va a ayudar a determinar, dependiendo de la condición física del paciente, cómo vamos a proceder a tratarlo. La tabla que tenemos aquí nos identifica los diferentes estadios de la clasificación de ASA, que en la última actualización son 6. La primera clasificación, la clasificación ASA 1, es un paciente normal y saludable, que no tiene ninguna enfermedad de base.
El ASA2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve. ¿Qué quiere decir esto? Que está controlado y compensado. Cuando nosotros hablamos de controlado y compensado, que es algo que ustedes van a escuchar bastante, significa que ese paciente con X enfermedad sistémica que tenga, él tiene un control con su médico tratante y se toma los medicamentos. Entonces está controlado por su doctor y está compensado con los medicamentos. Aquí viene la diferencia con la clasificación ASA3, que aparte de que tiene enfermedades más severas sistémicas, son pacientes que puede ser que están controlados, pero no están compensados o no están controlados del todo. La clasificación número 4 te dice que son pacientes con enfermedades sistémicas severas y tienen una constante riesgo de muerte. En los pacientes de clasificación ASA5 son pacientes moribundos o desahuciados que no tienen expectativa de vida en las 24 horas siguientes sin una operación o que ya no hay más nada que hacer, pero siguen vivos. Y la clasificación ASA6 son los pacientes que ya están en un coma, que están declarados con muerte cerebral y sus órganos van a ser donados. Ya que sabemos clasificar a nuestros pacientes según su estado físico, según la clasificación de ASA más actual, entonces podemos proceder a hablar sobre el manejo odontológico del paciente. Ya mencionamos que el paciente no controlado y compensado no se interviene. Y ya hablamos que es importante que el paciente no solamente esté controlado por su médico, sino compensado él en casa tomándose los medicamentos. Tomar la atención cuando se le realiza la anamnesis para corroborar sus niveles de tensión arterial en un día normal y en conjunto con las respuestas del resto de la anamnesis, deducir si es un paciente hipertensivo o no. Porque hay personas que llegan a la consulta y no saben que son hipertensos. Al responder las preguntas dicen, sí, mira, hay veces que me dan muchos calores, hay veces que me mareo, hay veces que tengo un dolor de cabeza inexplicable, un zumbido en el oído, y te dicen muchos síntomas que son de hipertensivo y resulta que tú le tomas la atención en un momento normal y la tiene alta. Entonces eso es lo que te lleva a ti a decir, mire, antes de yo poder decirle a usted que yo le voy a hacer un procedimiento quirúrgico, yo necesito que usted vaya a un doctor, se haga un chequeo, un control, unos exámenes, un electrocardiograma para verificar que usted es un paciente hipertenso o no. ¿Ok? Por eso es importante no solamente tomar la atención antes del procedimiento quirúrgico, sino antes, cuando yo estoy conociendo al paciente, que le estoy haciendo la anamnesis. Que repito, la anamnesis es ese interrogatorio que se le hace al paciente para llenar la historia, sus datos, sus antecedentes familiares, sus antecedentes médicos. ¿Cómo nosotros podemos identificar algunas afecciones que quizás ni el mismo paciente sepa? En dado caso de que él vaya al médico y el médico le diga, mire, si usted es un paciente hipertenso, nosotros necesitamos un informe firmado y sellado por el médico tratante de ese paciente para anexarlo a la historia y que sirva de autorización para realizarle la intervención. ¿Ok? Además, se le toma la tensión arterial antes de comenzar la cirugía y al finalizarla, porque recordemos que este monitoreo constante es lo que nos va a garantizar que el paciente esté controlado en toda la consulta odontológica. Manejar la ansiedad y el dolor. Muchos pacientes tienen algo que se llama hipertensión de bata blanca. ¿Qué significa esto? Que este paciente nada más con la idea de ir al médico se les aumenta la tensión, se ponen nerviosos y mucho más estando en su presencia. Por eso es lo importante de lo anterior, de revisarlo cuando lo estamos haciendo en la anamnesis. Esto va de la mano con la ansiedad y los nervios. La plática con el paciente, explicarle lo que le vamos a hacer, cómo es el procedimiento y hasta el uso de ansiolíticos en casos muy severos de nervios pueden ayudarnos a controlar los niveles de tensión arterial y nos van a asegurar de que en mitad del procedimiento ese paciente no evolucione a una crisis hipertensiva. Igualmente, durante el procedimiento tenemos que trabajar de manera eficaz y tenemos que estar seguros nosotros mismos para evitar ponerle al paciente esa aura de desconfianza, que él se ponga más nervioso, que le aumente la tensión arterial y que me llegue a una crisis hipertensiva. ¿Ok? El paciente también debe ir preferiblemente en la mañana, relajado, que haya desayunado, acompañado de un familiar y mucho
hincapié en que lleve su medicación que regularmente se toma en mano. Todos estos factores ayudan a su sistema a mantenerse estable y le dan confianza. Utilizar anestesia sin vasoconstrictor. Como ya se mencionó antes, la tensión arterial aumenta cuando las paredes del vaso se reducen. Y como su nombre lo dice, el vasoconstrictor, que en la mayoría de los casos es la epinefrina en el cartucho de anestesia, va a hacer esto mismo, nos va a reducir la luz del vaso. Y es lo que debemos en lo absoluto evitar. Los tipos de anestesia más comunes que se utilizan son la lidocaína sin vasoconstrictor, sin epinefrina, y la mepivacaína, que viene la lidocaína al 2% y la mepivacaína al 3%. La lidocaína generalmente viene con un listón rojo y la mepivacaína viene con un listón azul. Ahora, ¿cómo identificamos una crisis hipertensiva? Una crisis o emergencia hipertensiva ocurre cuando los niveles de tensión arterial son mayores a 180 miligramos de mercurio en la sistólica y 120 miligramos de mercurio en la diastólica. Por eso es que siempre vemos los valores así, un número encima del otro, porque ahí te dice de una vez los valores. La primera siempre es la sistólica y la segunda o la de abajo es la diastólica. El 79% de las muertes anuales están asociadas a crisis hipertensiva. Y de esos pacientes que sobreviven y no se tratan, la mediana muere aproximadamente a los 10 meses de haber sufrido la crisis. Entre los signos y síntomas podemos identificar aumento de la temperatura y la sudoración, náuseas y o vómitos, temblores y mareos, presión arterial alta, que ya dijimos los valores, y angina de pecho. La angina de pecho es un dolor fuerte en la parte izquierda del tórax, por donde está el mediastino anterior, que ya dijimos que es donde se aloja el corazón. También viene acompañado de taquicardia y unas pulsaciones fuertes que son generalmente indicativos de que viene la crisis hipertensiva. También viene dolor de cabeza agudo, confusión, taquipnea, epistaxis y coloración rojiza de la piel. Hay una diferencia al decir signos y síntomas. Los signos son los que nosotros como clínicos podemos ver y medir. Como por ejemplo, la temperatura la podemos medir, la sudoración la podemos ver, la coloración roja de la piel la podemos ver y la presión arterial la podemos medir también. Y los síntomas son los que me refiere el paciente, es decir, me duele la cabeza, tengo náuseas, me siento mareado. Entonces tenemos que saber diferenciar entre una cosa y la otra. Ahora, ¿cómo tratamos una crisis hipertensiva? Lo primero que tenemos que hacer al nosotros identificar que ese paciente está entrando en una crisis hipertensiva es detener todo el procedimiento que estamos haciendo, sacar todos los materiales que tenemos ahí al frente. Luego tenemos que tomar la tensión arterial inmediatamente para verificar bien los valores. Ahora, nosotros mencionamos que una crisis hipertensiva es de aproximadamente mayor a 180 sobre 120 miligramos de mercurio. Pero tenemos que tener en cuenta que esos son los valores en comparación a una persona que no es hipertensa. Una persona que ya es hipertensa, que sus valores normales de tensión son mayores de 130, mayores de 140, como lo hablamos ya en la clasificación del estadio 1 o el estadio 2 de hipertensión, sus valores de crisis hipertensiva van a ser muchísimo más altos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y también lo tenemos que tomar después de que esta persona se tome el medicamento, que es el tercer paso. Captopril, una tableta de 25 miligramos triturado sublingual, es la manera más rápida y eficaz a que este tratamiento hipotensivo nos ayude a regular esta crisis hipertensiva. Si a los 25 o 30 minutos este medicamento no ha funcionado, tenemos que acudir al centro de salud más cercano. Por eso es que el constante monitoreo con la toma de tensión arterial es súper importante. Ahora vamos a hablar sobre la hipotensión arterial. La hipotensión arterial es la disminución de la tensión arterial a niveles menores de 80 miligramos de mercurio en la sistólica y menores a 60 miligramos de mercurio en la diastólica. Es decir, la hipotensión es lo contrario a la hipertensión. Nos podemos guiar con el uso de los prefijos hiper, que en líneas generales significa más, e hipo, que significa menos. Entre las posibles causas tenemos el embarazo.
El embarazo generalmente nos puede ocasionar a las mujeres hipotensión arterial porque el sistema de la madre tiene que proveer tanto para ella y para el feto sangre. Entonces trabaja más deprisa y el gasto cardíaco es bajo. Como mencionamos anteriormente, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que circula durante 1 minuto. Y si este gasto cardíaco es bajo, es decir, la presión con la que la sangre toca las paredes del vaso es baja, es decir, que la tensión arterial va a ser baja. Enfermedades sistémicas de base como la diabetes, problemas cardíacos ya congénitos, malformaciones congénitas, obstrucciones, entre otros. Deshidratación, donde disminuyen los niveles de minerales como el sodio y el potasio, que como ya lo mencionamos participan en la regulación de la tensión arterial. Pérdida de sangre o hipovolemia, que se puede deber a hemorragias, a un traumatismo o problemas de circulación, y ya que al no haber suficiente sangre circulando, como lo mencionamos anteriormente, la tensión baja. Uso de medicamentos hipotensivos de manera inadecuada, de medicamentos diuréticos, ansiolíticos, son también algunas maneras de que podemos tener hipotensión. Y hay una otra clasificación de la hipotensión que se llama hipotensión ortostática. Este tipo de hipotensión ocurre al paciente pararse muy rápido luego de estar en una posición de reposo por tiempo prolongado. Son esos mareos que cuando nos levantamos, por ejemplo, de la cama en la mañana muy rápido, nos sentimos que se nos baja la tensión. Y si no estamos bien hidratados, puede que esto avance a una crisis hipotensiva. Primero vamos a hablar de los síntomas que podemos presentar y los signos y síntomas que podemos presentar al tener la tensión baja. Visión borrosa, náuseas y vómito, mareo, confusión, el síncope, que no es más que un desmayo, son síntomas y signos claves que nos indican que estamos en una hipotensión arterial. Sin también mencionar de que al tomarnos la tensión arterial vamos a tener los valores de menos 80 sobre 60 miligramos de mercurio. ¿Qué debo hacer ante una crisis hipotensiva? Generalmente la mayoría de los pacientes han tenido por lo menos un episodio de tipo síncope, o sea que se desmayan en su vida, y son casos aislados. Pero es cuando estos episodios se vuelven frecuentes que la persona acude al médico y es posible que se encuentre una causa en específico como las mencionadas anteriormente. Ahora nosotros estamos en el consultorio y de repente mi paciente empieza a sentir todo y me empieza a presentar todos estos signos y síntomas que ya hablamos. ¿Qué debo de hacer inmediatamente? Como en la crisis hipertensiva, detener todo procedimiento y quitar los objetos que tenemos. Ya recordando que cuando vayamos a realizar nuestras operaciones vamos a tener objetos cortopunzantes como bisturí, agujas, elementos de vidrio que sin querer queriendo le caen encima al paciente y podemos ocasionar una situación peor. De segundo lugar, vamos a tomar la tensión arterial inmediatamente porque tenemos que saber exactamente cuáles son los valores en los que se encuentra mi paciente. Y además, porque es importante compararlo para ver si luego del tratamiento que le vayamos a aplicar se ha recuperado a totalidad. Se dice que cuando una persona tiene la tensión baja debe de consumir bebidas azucaradas o en su defecto agua con sal, lo que tengamos a la mano, ya que esto nos va a ayudar a regular nos va a ayudar a subir la tensión y nos va a ayudar a regular esta crisis hipotensiva. Y al mismo tiempo vamos a colocar a nuestro paciente en posición Trendelenburg, que como pueden ver aquí es tener los pies en una posición más elevada que la cabeza, que nos va a promover la circulación de sangre y también nos va a ayudar a que nos deshagamos de esta crisis hipotensiva. Y por supuesto, si nuestro paciente en el span de 15-20 minutos no se recupera, le volvemos a tomar la tensión arterial y sigue siendo baja o hasta se baja más, debemos de llevarlo al centro asistencial de salud más cercano. Con esto culminamos así la primera parte del tema 1, hablando de tensión arterial, sobre hipertensión e hipotensión arterial. Muchas gracias.